Buenas tardes. El día de hoy estaremos trabajando con el segundo tema de tu etapa 3. Este tema es un poco extenso, por lo que nos estará llevando aproximadamente 2 sesiones lograr terminarlo. El tema se encuentra a partir de la página 55 de tu libro. Puedes seguir la exposición y posteriormente daremos tiempo para subrayar y hacer un pequeño resumen de las ideas claves. Materialismo histórico. Seguro tú ya lo sabes. Sin embargo, es importante que recuerdes que en el siglo XIX es cuando surge en Europa una serie de teorías sociales para tratar de explicar científicamente los fenómenos que ocurrieron en ese momento. Esas explicaciones salieron a la luz debido a los grandes cambios que trajo la Revolución Industrial, las aportaciones de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, cuyos efectos impactaron todas las sociedades en todos los ámbitos, económico, político, social y el mundo entero. La Revolución Industrial que surgió en Inglaterra generó un gran desarrollo tecnológico que hizo que, en gran medida, se dieran avances científicos, sí, y tecnológicos que transformaron la vida de los seres humanos. Por ejemplo, la invención de la máquina revolucionó todos los procesos productivos, lo que hizo que se cambiaran las relaciones sociales en el futuro. A partir de estas nuevas concepciones ideológicas, la burguesía marcaría la directriz bajo los cuales se produjo el mundo moderno. Pero, asimismo, esto generó cambios en el régimen predominante, que era el feudal, para surgir el régimen capitalista. El problema fue que junto con los nuevos cambios de vida, donde se pasó del feudalismo al capitalismo, a la producción en masa, a las fábricas, no se generaron condiciones de vida ni se reguló el trabajo. Así que había jornadas de 14 a 16 horas y la explotación hacia los obreros o la mano de obra fue de una manera impresionante. Entonces, ante este panorama, no es de asombrarse que surgiesen movimientos para tratar la liberación de esta opresión. Y una de estas teorías sociales fue el materialismo histórico. El materialismo histórico es el estudio de la sociedad. Se sustenta en el desarrollo de las fuerzas productivas. El hombre debe trabajar para producir los bienes y recursos con los que mantiene su estatus de vida. El trabajar es humano, es colectivo y es social. Los modos de producción determinan el producto, es decir, condicionan todos los procesos políticos, sociales y espirituales. Por modo de producción, estaremos entendiendo la forma como una sociedad hace para avenirse de recursos. Ahora, para el materialismo histórico, las transformaciones vienen delimitadas por dos factores: los modos de producción y la lucha de clases. Los precursores del materialismo histórico nos encontramos con Karl Marx y Federico Engels. Ambos son igual de importantes para esta teoría. No obstante, por razones a veces extrañas en la historia, tal parece que Carlos Marx es el único que ha prevalecido a lo largo del tiempo. Carlos Marx tuvo aportaciones fundamentales, tales como la lucha de clases en las sociedades burguesas. Su obra principal fue El Capital, que inicia con una frase célebre que dice: un fantasma ronda Europa, y es el fantasma del socialismo. Se le atribuye precisamente la creación del socialismo científico y hizo que su vida fuese a través de los principios de la teoría marxista. Federico Engels. Sus aportaciones contribuyeron a la teoría marxista de la alienación, es decir, que estás contaminado a través de la opresión a la que te acostumbraste a vivir. A la teoría de la lucha de clases, en la cual se dice que la única manera en que los obreros dejarán de enfrentar opresión será luchando contra el patrón quien los oprime. Y la concepción materialista de la historia. Su obra principal es el origen de la familia y la propiedad privada y el Estado.
Cuando hablamos del origen de la familia, no queremos que pienses que para Federico Engels era de gran importancia la familia como ente social, sino más bien lo veía como la primera forma de organización económica. Características del materialismo histórico. Para el materialismo histórico se entiende la economía como la base de la historia social. Para el materialismo histórico, lo más importante es cómo se generan y qué se genera en recursos. Parte del principio de que la ideología, los valores y cultura de una sociedad son determinados por el modelo de producción, por cómo se generan los ingresos, por cómo se generan los recursos. El materialismo histórico comprende que los cambios socioeconómicos no dependen de la determinación individual. Quiere decir que no importa qué tanto te esfuerces tú, pero la clase obrera está condenada a ser oprimida hasta que no haya un cambio en las clases sociales. La transformación histórica de las sociedades se concibe como consecuencia de las fuerzas de producción. Solamente es el trabajo y la lucha de clases lo que lograrán transformar una sociedad. ¿Vamos claros hasta aquí? El materialismo histórico tiene elementos claves. El materialismo histórico estudia la evolución de las sociedades a partir de dos elementos fundamentales. Estos son la estructura, conformada por las fuerzas productivas, los modos y las relaciones de producción. Esto quiere decir la sociedad donde nos conformamos tú y yo. Y la superestructura, la cual está conformada por las instituciones y el cuerpo de regulaciones legales que determinan todo el aspecto ideológico o forma de pensar. La superestructura está conformada por el gobierno, por las instituciones, por quiénes son los dueños de las empresas como tal, y a partir de la relación que existe entre la estructura y la superestructura es que se produce una transformación histórica. Esto quiere decir que solamente a través de la tensión, la lucha de clases, la cual se da entre la estructura y la superestructura, se podrán lograr cambios significativos a el mundo actual. Recapitulando, el día de hoy iniciamos con el materialismo histórico. Sus representantes son Carlos Marx y Federico Engels. La principal obra de Carlos Marx, El Capital. De las principales obras de Federico Engels, La familia. 2. Elementos claves para el materialismo histórico, la estructura y la superestructura. La estructura se conforma por las fuerzas productivas y la superestructura por las instituciones. La fuerza productiva es aquella que está conformada por los obreros. Otro concepto clave en el materialismo histórico es la lucha de clases. Sin ella es imposible lograr la transformación de una sociedad. En nuestra siguiente clase estaremos trabajando con otros términos, pero podemos ver que trabajaremos tanto con los modos de producción, que es cómo se produce, se distribuye y consume la producción, y con las fuerzas productivas. No obstante, la siguiente clase lo recordaremos. El día de hoy es todo. Tu maestro a continuación te presentará otros videos, te dará una explicación, se contestarán dudas según él decida, o también puedes empezar a hacer un resumen, si lo considera, de tu libro de las ideas claves. Recuerda que, de manera importante, es necesario que tú tomes control de tu propio proceso de aprendizaje. Por el día de hoy es todo. Esperemos que tengas una buena tarde
y una buena